Ahora les voy a informar que los periodistas de los medios de prensa internacional están informando que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, no está informando de una manera contundente y amplia respecto a la presión y terror que fue víctima en la Embajada de España en Caracas. Y es verdad, no está siendo muy contundente y preciso en la información que está ofreciendo. Y es así que está saliendo esta información por internet, donde dice mucha voluntad, pero poco concreto. Entonces salen estas noticias exigiendo o observando la actitud del presidente electo de no dar una información más contundente de los hechos. Y yo lo comprendo totalmente, y en esta parte lo respaldo. ¿Por qué? Lo respaldo porque los periodistas internacionales independientes no se han dado cuenta, no se percataron, no han tenido el olfato, la visión de entender que en la rueda de prensa que dio el miserable comunista corrupto Jorge Rodríguez, donde estuvieron muchos medios de prensa nacional e internacional, él informando sobre los acontecimientos de la Embajada de España aquí, este miserable Jorge Rodríguez, en medio de toda la prensa nacional e internacional, le lanzó primero una advertencia fuerte y contundente contra el presidente Edmundo González. Y después de la advertencia, le lanzó un mensaje de terror. Pero los periodistas no lo han visto, no lo sintieron, no lo olieron. Yo sí, porque tengo formación anticomunista y sé cómo trabajan los comunistas, cómo utilizan la psicología política, la psicología del miedo, y más aún este miserable comunista Jorge Rodríguez, que es médico psiquiatra. Y él lanza las palabras para quien va dirigido, y la persona a quien se dirige este miserable lo capta como yo lo he captado. Por ejemplo, aquí vemos a este miserable Jorge Rodríguez dirigiéndose a estos periodistas internacionales que le hacen las preguntas, dirigiéndose a estos, aquí se fue, dirigiéndose a todos esos periodistas. Estaba en una gran sala, había más de 100 periodistas acreditados en esa rueda de prensa, donde Jorge Rodríguez le dijo a Edmundo González: no te metas conmigo, piénsalo 2 veces lo que vas a hablar de mí. ¿Y de qué va a hablar de qué va a hablar Edmundo González? Va a hablar de lo ocurrido en la Embajada de España, ¿verdad? Porque ahí estuvo presionando, machacando y aterrorizando este miserable de Jorge Rodríguez. Entonces en esa rueda de prensa que ha sido hace 3 días, le dice: piénsalo 2 veces cuando te refieras a mi persona en las declaraciones que estás dando allá en Madrid, en España. Así le dice. Y los periodistas que están en el ruedo y los periodistas internacionales que han visto esto que le estoy diciendo por las pantallas de televisión, porque esa información ha dado la vuelta al mundo, no se percatan y no reclaman ese hecho que les dice: cuando hables de mí, piénsalo 2 veces. La advierte, y después le lanza el terror de una manera muy camuflada, que no se han dado cuenta. Pero como yo conozco el procedimiento del comunista, lamentablemente en Venezuela ningún líder político ha levantado la bandera anticomunista, como sí lo levantó Javier Milei, muy bien,
Yo admiro mucho a Javier Milei, presidente actual de Argentina. Él durante 5 años estuvo batallando, levantando la bandera del comunismo, en contra del comunismo. La libertad democrática, progresista, en contra del comunismo hambreador, empobrecedor. 5 años estuvo con esa bandera contra el comunismo. Y la gente entendió y lo apoyaron, salió el presidente. En cambio, en Venezuela, ningún político levantó una bandera anticomunista. Le dicen régimen. Bueno, respeto porque han luchado, han dado su vida y han estado presos y siguen siendo presos todavía. Volviendo al tema de este miserable delincuente comunista corrupto Jorge Rodríguez, después que le hace la advertencia le dice: nosotros somos muy respetuosos, sabemos que González Urrutia tiene su apartamento, tiene su casa en Caracas, no lo vamos a tocar. Sabemos que su hija, su yerno, tiene su vivienda, su casa, su departamento, no lo vamos a tocar. Sabemos que su hija y su yerno tienen vehículos, no lo vamos a tocar. Sabemos que la familia de parientes de González Urrutia viven en Caracas, tiene su casa, tiene su vivienda, tiene su carro, no lo vamos a tocar porque somos personas de honor. Miserable, que la verdad que da rabia y da risa. A mí me causa rabia y risa por los lados, porque es un payaso profesional que lanza la amenaza terrorífica muy suavemente, que la gente no lo percibe. Dice: nosotros no lo vamos a tocar, sabemos que tienen carros, sabemos que tienen propiedades, pero somos incapaces de tocar eso. Somos incapaces. Bueno, pasa así la noticia, o pasa así las palabras. Y los periodistas y la gente común escucha eso, bueno, no toma atención en el fondo de esas palabras, porque tiene un fondo, va dirigida, lleva una amenaza por dentro, porque la persona a quien va dirigida, que es Edmundo González, a quien previamente le ha dicho que piense 2 veces lo que va a hablar sobre el miserable y comunista Jorge Rodríguez, que lo piense 2 veces, y después le lanzan estas otras palabras, estos otros mensajes. El que lo recibe dice, ¿no? ¿Qué puede pensar? ¿Ustedes creen que Edmundo González va a decir: gracias a Dios que no van a tocar los bienes de mi familia, gracias a Dios que no van a tocar los carros, sus camionetas que tienen mi hija, mi yerno, gracias a Dios que no le van a quitar su casa, su departamento, no le van a quitar? ¿Ustedes creen que el presidente Edmundo González Urrutia piensa de esa manera después de haber escuchado las palabras de este miserable delincuente? Yo digo que no piensa de esa manera, porque más bien dice: este miserable me está dando un mensaje. Si yo sigo hablando la verdad en contra de este delincuente comunista, este miserable es capaz de expropiar los bienes que tiene mi hija, los bienes que tiene mi yerno, los bienes que tiene la familia, que yo no sé qué bienes pueden tener, ¿verdad? Me refiero a sus primos, sus hermanos, sus parientes. Entonces, eso es lo que piensa Edmundo González Urrutia. Ese es el mensaje que le ha dado el delincuente comunista. Porque ¿quién no sabe que los comunistas expropian lo que le da la gana y no pasa nada? Una vez vi una noticia hace varios años, cuando recién Chávez había tomado el poder. Se estaba paseando
por la Plaza Bolívar, lo vi en la televisión, y estaba acompañado de varias personas, y Chávez preguntaba, ¿y ese edificio qué cosa es? Y uno le dijo, no, ese es un edificio que está en la Plaza Bolívar que vendían joyas, cadenas de oro, aretes, de todo de oro. Creo que era el Palacio del Oro, algo así. Le dijeron, no, ese es un edificio donde hay negocio de venta de joyas. Ah, no, expropianlo. Así expropiaba. ¿Y ese edificio que está allá, qué cosa es? No, esa es una compañía de seguros, expropienlo. Así expropiaban. Al aire. Sin ningún estudio, sin llamar a los propietarios, decirle, mira, te vamos a expropiar, te vamos a comprar tu propiedad, nada, así, facilito. Entonces, así como yo he visto eso, que ha sucedido en la realidad, con mayor razón, pues el presidente González Urrutia, porque él es venezolano, ha vivido toda su vida en Venezuela, o por lo menos ha estado informado toda su vida de Venezuela, siempre, siendo embajador en distintos países, siempre tiene una comunicación permanente con el acontecimiento de Venezuela. En cambio, yo solamente lo he visto una vez, de casualidad, esto que le he dicho. Entonces, al escuchar el presidente González Urrutia, no te metas conmigo, piensa 2 veces lo que vas a hablar de mí sobre el acontecimiento en la embajada. Y por otro lado, yo sé que tu familia tiene casas, sé que tu familia tiene vehículos, tiene propiedades, pero yo no me voy a meter con ellos. ¿Ah? Ese es el mensaje. ¿Y cómo lo toma el presidente González Urrutia? ¿Cómo lo tomaría yo? Este desgraciado, este miserable, es capaz de quitarle las propiedades, los carros, todos los bienes que tenga mi familia en Caracas. Entonces me quedo con esa duda. Entonces, para hablar sobre el tema ante los medios de prensa, no está muy contundente, que digamos, conforme lo mencionan algunos periodistas internacionales. Pero en ese sentido hay que comprender al presidente. No hay que señalarlo, no. Hay que comprender, hay que darle fuerzas. El pueblo venezolano tiene que darle fuerzas. El presidente tiene que saber que tiene el cariño, el afecto, la fuerza mental que le transmite los venezolanos al presidente, que está siendo, a pesar que está a la distancia lejana, está siendo golpeado, está siendo amenazado. Y los periodistas no lo ven. Yo sí lo veo, porque tengo formación anticomunista, he convivido en un país donde ha habido varios gobiernos comunistas, hemos derrocado gobiernos comunistas, y tengo formación académica anticomunista. Entonces sé cómo actúan, cómo trabajan, son expertos en la amenaza, son expertos en el terror, expertos totalmente, profesionales, están formados para eso. Por eso es que hay que darle el respaldo moral al presidente. Si no está muy contundente atacando a estos miserables, como le hicieron el corralito, o como dicen en México, como le hicieron un 4, ¿no? Un 4, dicen en México. Entonces hay que comprenderlo, quererlo y esperar a que asuma la presidencia, porque va a asumir. Ahí vamos a ver cómo él se bate a duelo, ya no con la cuestión política, sino con la pobreza, con el desarrollo, con el crecimiento económico, porque González Urrutia es un académico, es un estadista, tiene visión de desarrollo, tiene visión de progreso, porque él no tiene la formación de estos delincuentes miserables que usan la trafa, la mafia para hacer acciones fraudulentas o acciones delictivas. Él no tiene eso, no tiene esa formación.
Por eso es que cuando le lanzan estas amenazas, estos dardos, estos puñales, entonces él se queda un poco desubicado. Pero cuando esté en el gobierno, ahí lo vamos a ver, un estadista al 100%, desarrollando, levantando la economía del país, de Venezuela, levantando el progreso, de la misma forma como lo está levantando Javier Milei, y se van a dar la mano con Javier Milei. Estamos ahora sí levantando nuestros países al desarrollo y al progreso. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan. Hasta luego.